El acto del 1 de mayo por el Día Internacional de los Trabajadores marcó también el inicio de mayo como mes de la memoria, con la convocatoria desde el estrado del PIT-CNT a una nueva marcha del silencio por parte de familiares de detenidos desaparecidos. En todo el acto, la memoria y la lucha contra la impunidad estuvieron presentes en rechazo del proyecto que propone prisión domiciliaria a condenados por delitos de lesa humanidad y contra la criminalización de los reclamos que sobre este tema realizan organizaciones sociales. En este sentido, MBD Noticias supo que 4 militantes comunistas podrían terminar en prisión si no aceptan realizar los trabajos comunitarios que se le impusieron por pintar un muro en la Ciudad Vieja. Lo habían hecho a mediados de abril para pedir justicia y homenajear a los asesinados de la Seccional 20 en 1972, previo al golpe de Estado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos el informativo en un mediodía soleado con 15 grados a esta hora. Va a seguir nuboso, cubierto, con una máxima de 17 grados según Inumet. Y estamos viendo imágenes del Centro de Gestión de Movilidad. Allí en Comercio y Hernandarias hay circulación cortada, hay personal inspectivo que se encuentra trabajando en la zona. O tener cuidado también porque hoy comienzan las reparaciones del pavimento en la calle Francisco Simón. El tránsito tiene que desviar por Avenida Italia, Matías Abacú y luego retomar por Francisco Simón a la altura de Juan Ortiz, algunas de las recomendaciones desde la Intendencia de Montevideo. Y ahora compartimos con ustedes los principales titulares. «25 juristas internacionales piden por carta al presidente Lacalle Pou que retire proyecto de ley para escarcelar a procesados por crímenes de lesa humanidad». La Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad solicitó formalización en 4 causas, entre ellas los asesinatos de Miqueline Gutiérrez Ruiz, Barredo y Guaylo. Según datos de UNICEF, entre 10 y 15% de los y las escolares sufrieron alguna vez episodios de acoso entre sus pares, conocido como bullying. Disturbios, lesionados y detenidos en los actos del 1 de mayo en Chile, cuyo presidente Gabriel Boric perdió otros 7 puntos de apoyo a su gestión. Como siempre lo hacemos, vamos a ver en qué están trabajando nuestros periodistas. Es el caso de Mauricio Pérez. Buen mediodía para ti, Mauricio. Adelante, bienvenido. Buen mediodía, Rosina. Uno de los puntos relevantes del acto ayer del 1 de mayo fue la intervención de la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y su histórico reclamo por verdad y justicia. En instantes estamos ampliando la información sobre lo que fue el discurso de ayer. Cuando tú lo dispongas, el otro móvil está a cargo de Luca Veloz. Buen mediodía para ti, Luca. ¿Dónde estás? Adelante, bienvenido. Buen mediodía, Rosina. Estamos en la sede de obreros y empleados de CONAPROLE porque a partir de 13:30 se retoma la instancia de negociación en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Es la convocatoria del Ministerio a las cámaras empresariales y a la Federación Láctea para los consejos de salario en este conflicto particular que tienen también los trabajadores de CONAPROLE. En minutos vamos a estar conversando con Enrique Méndez, integrante de la directiva de AOEC. Muy bien, Luca. Entre tanto, les contamos que la Fiscalía solicitó 15 días de trabajo comunitario o su equivalente a prisión efectiva para los 4 militantes del Partido Comunista investigados por realizar una pintada en homenaje a los 8 asesinados de la Seccional 20 del Partido Comunista en el año 1972. La defensa presentó una acción de inconstitucionalidad contra la ley de faltas. Los 4 militantes comparecieron el pasado viernes ante la jueza de faltas Mari Campiglia en el marco de la denuncia por las pintadas en la fachada de un edificio de primaria ubicado en Buenos Aires y Juan Carlos Gómez. Tras culminar la indagatoria, la fiscal adjunta Rosana Morales los imputó por vandalismo, que castiga a quienes realizare actos de deterioro o destrozos en espacios públicos o sus instalaciones, tales como bienes muebles o inmuebles, monumentos, señalizaciones de tránsito, semáforos y demás elementos del ornato público. Según la fiscal, el deterioro o destrozo se confirma porque en los días subsiguientes las autoridades pintaron el muro, que ahora luce pintado de blanco. Por esto solicitó la condena de los militantes a realizar tareas comunitarias por un plazo de 15 días o prisión equivalente en caso de incumplimiento.
Ante esto, la defensa de los militantes, ejercida por los abogados Eduardo Florio y Luis Acosta, presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra la figura penal de vandalismo. Según argumentaron, la aplicación de esta falta vulnera el principio de libertad de expresión. El escrito se refirió a normas de carácter nacional e internacional y la garantía de protección de derechos del artículo 72 de la Constitución de la República. Sin embargo, la defensa insiste en que los 4 militantes no incurrieron en ningún ilícito. En declaraciones a MBD Noticias, Florio aseguró que no existe vandalismo porque era un muro que estaba previamente intervenido con pegatinas de promoción de eventos culturales, conciertos y locales comerciales, por lo que no se puede alegar que se vandalizó el edificio. El recuerdo a los detenidos y desaparecidos durante y antes de la dictadura militar marcó el inicio ayer del acto de los trabajadores con las palabras de Laura Boiani, que es justamente representante de familiares de detenidos desaparecidos. Nos encontramos hoy ante un presente amenazado, donde la defensa de la impunidad intenta hacerse carne con una nueva ofensiva de los defensores del terrorismo de Estado. Recordamos y reafirmamos nuestro repudio ante el proyecto de ley de prisión domiciliaria presentado el pasado año por Cabildo Abierto. Denunciamos que este proyecto hiere la batalla por verdad y justicia, beneficiando exclusivamente a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad. Una y otra vez pregonan discursos que buscan reescribir nuestro pasado y pretenden dar vuelta a la página. Debemos ser claros. No se puede dar vuelta a una página cuando la historia continúa incompleta, cuando nuestros familiares nos siguen faltando, cuando nos seguimos preguntando ¿dónde están? ¿Qué hicieron con nuestros familiares? Por ello, este 20 de mayo volveremos a encontrarnos en una nueva marcha del silencio bajo la consigna ¿dónde están? La verdad sigue secuestrada, es responsabilidad del Estado. Convocamos a marchar y movilizarnos en cada rincón del país bajo esta consigna, a sembrar margaritas en cada lugar y así amanecer este 20 de mayo con nuestros desaparecidos presentes en cada hogar y en cada calle. Y contra el proyecto de ley al que hacía referencia la representante de familiares, también se pronunciaron 25 juristas internacionales mediante una carta al presidente de la República pidiéndole que evite su aprobación por ser contrario al derecho internacional. Ante el grito de alarma de todas las organizaciones de derechos humanos uruguayas y la manifestación masiva del 9 de diciembre en Montevideo, pedimos al presidente de la República, Luis Alberto Lacalle, y a los senadores y diputados uruguayos que no apoyen la ley de prisión domiciliaria obligatoria para los responsables de graves violaciones de los derechos humanos, en particular crímenes de lesa humanidad, tortura, desaparición forzada y robo de niños. Así concluye la carta de los y las juristas cuya coordinación estuvo a cargo de la organización Donde Están, que entiende que la iniciativa de Cabildo Abierto es contraria al derecho internacional por su carácter general, automático y permanente, pero también porque la medida no es necesaria ni proporcionada a la gravedad de los delitos por lo que estas personas han sido condenadas. Los firmantes recuerdan que el proyecto ya fue rechazado por el comisionado parlamentario penitenciario Juan Miguel Petit porque, como se indica en la comunicación conjunta de los procedimientos especiales de la ONU del 16 de noviembre de 2021, es incompatible con las obligaciones internacionales de Uruguay en materia de derechos humanos. Entre los firmantes figura Paula Obrao, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Martín Almada, descubridor de los archivos del Cóndor en Paraguay, Magali Besse, directora del Instituto Francófono por la Justicia y la Democracia, y Juan Méndez, expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y exrelator de la ONU contra la tortura. Y el fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, Ricardo Percivale, dijo esta mañana aquí en Ciudad Viva que hay 4 causas que están terminadas sus investigaciones y de las que se ha solicitado la formalización de sus responsables, entre ellos a los autores de los asesinatos de Michelini, Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw. El fiscal Ricardo Percivale detalló cuáles son las causas cuyas investigaciones ya finalizaron y que están bajo el nuevo Código del Proceso Penal. 4 en particular están ya la solicitud de formalización realizada.
Esto refiere a una causa en Canelones por torturas y privación de libertad, donde ahí sí ya acusamos, estamos a la espera del control de acusación. Está una causa en San José de la misma naturaleza por torturas y privación ilegítima de la libertad. Está la causa Roslik, que es una causa muy importante, que quedó en la órbita del nuevo código a partir de la sentencia de la Corte que no permitió continuar las investigaciones por el viejo código, pero dejó abierta una puerta para el nuevo código y por eso la Fiscalía abrió esa puerta y ya hemos solicitado la formalización de determinadas personas. Y una cuarta causa que también es muy relevante para la historia de este país, que es la investigación sobre los autores materiales de la muerte de Michelini y Gutiérrez Ruiz, la desaparición forzada del doctor Manuel Liberov, así como las muertes y los asesinatos de Rosario Barredo y William Guaylo. Momento de volver al móvil con Mauricio Pérez. Adelante, Mauricio. Así es, Rosina, hace unos minutos veíamos lo que fue la intervención de Laura Boiani en el acto del 1 de mayo, el acto del PIT-CNT, y ahora nos encontramos con ella para ampliar sobre lo que fue la intervención de madres y familiares de detenidos desaparecidos en esta actividad. Laura, muchas gracias por estos minutos con MBD Noticias y consultarle en el discurso. Ustedes cuestionaron nuevamente lo que es la acción del Estado. ¿Qué está faltando para una efectiva búsqueda de verdad y justicia? Bien, una de las cosas que nosotros sosteníamos justamente es que no alcanza con presupuestar la búsqueda, si bien el presupuesto se ha mantenido. Consideramos que es poco lo que se viene haciendo, o por lo menos no es suficiente, en el sentido de que es responsabilidad de las máximas autoridades, y en esto incluimos al presidente, exigir a las Fuerzas Armadas que hablen, que digan dónde están nuestros familiares, que entreguen los archivos que sabemos que existen, que sabemos que tienen información. Es necesario que se les exija esas respuestas, además de que entendemos de que se han dado señales muy confusas en este tiempo, cuestionando a la institución de derechos humanos, recibiendo a organizaciones que ponen en duda un poco el discurso que tiene que ver con la teoría de los dos demonios, y hablando de que hay presos políticos, cuando nosotros evidentemente nos posicionamos en contra de esto, no porque no entendamos el duelo de esta familia, sino porque consideramos justamente que están presos por haber cometido delitos de lesa humanidad. En ese caso, ustedes se pronunciaron en contra del proyecto presentado por Cabildo Abierto que establece la prisión domiciliaria para estas personas. Sí, estamos en contra, consideramos justamente que lo que tienen que tener es cárcel común, como cualquier persona que cometa un delito. No es suficiente, porque además consideramos que quienes están cumpliendo penas, efectivamente están pasando en Domingo Arena, cárceles VIP, con muchos privilegios que no tiene una persona común y corriente. En este caso, tu presencia en el acto también habla de una suerte de renovación que está teniendo la organización, nuevas voces, nuevas personas que toman el discurso de la defensa de los derechos humanos. Sí, en ese sentido creo que es un mensaje que tiene dos patas, y por un lado es la más dolorosa en el sentido de que pasa el tiempo y quienes eran las madres, las abuelas pasa el tiempo para ellas, queda menos, o sea, son más viejas que antes, no pueden a veces tomar el mismo estrado que antes lo podían hacer. Y también por otro lado es una señal de que hay personas que vamos a seguir estando. En este caso, bueno, a mí me toca como parte de la organización, como nieta, pero es una señal también de que esto pertenece a toda la sociedad y van a ser las nuevas generaciones quienes sigan tomando las banderas de verdad, memoria y justicia. Laura Boiani, integrante de la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, gracias por estos minutos con MD Noticias. Como decíamos, Rosina, uno de los hechos relevantes del último 1 de mayo. Volvemos con ustedes. Muchas gracias, Mauricio. Volvemos nosotros con Luca Velosa. Adelante, Luca. Como le adelantamos, Rosina, a minutos de que retomen la negociación de los consejos de salario, agradecemos a Enrique Méndez, integrante de la dirección de AOEC. Bueno, está el conflicto de Conaprole y está la negociación de los consejos de salario. Se entreveró ahí la pelota. Bueno, en realidad, por suerte, en las últimas instancias y tras palabras del propio Ministerio de Trabajo, las aguas estaban separadas, vinculadas a estas dos situaciones, ¿no? En el entendido de que nosotros hemos planteado continuamente que no se debe cortar
cortar la negociación colectiva a una rama en el marco de una situación puntual entre un sindicato y una empresa. Entonces, en ese entendido, sí continúa la situación de conflicto que tenemos nosotros como sindicato de Conaprole con una amplia dificultad de relacionamiento y con dificultad de que se reconozca en el marco de los crecimientos que Conaprole tiene la realidad para sus trabajadores tras las grandes inversiones y los avances tecnológicos. Al margen de esto, el día de hoy a las 13:30 tenemos el Consejo de Salario, donde nosotros el pasado sábado tuvimos un plenario en virtud de lo que fue una respuesta que otorgó la Cámara de Industria Láctea, que nosotros la hemos entendido como una respuesta relativamente negativa. ¿A qué nos referimos con esto? Y bueno, primero, nosotros ya vamos para el 5º mes sin tener convenio salarial vigente. Segundo, ya vamos para 17 meses con una pérdida de salario real en una industria que ha crecido y una pérdida que se instaló de forma injusta. En ese entendido, ¿qué decimos? Bueno, ya estamos a la altura de que se encuentre un punto final en la cual logremos llegar a un acuerdo. Nosotros tenemos reunido de forma permanente hoy nuestro plenario para colocar toda la voluntad política de nuestra federación para que en el día de hoy podamos llegar a un preacuerdo que permita pasar a ratificarse luego con las trabajadoras y los trabajadores en toda la industria de Consejo Salario. Un preacuerdo que tiene que terminar de recuperar ese 4,82 que se perdió en 2021, 14 jornales perdidos que embolsillaron las cámaras empresariales en la industria y que a su misma vez tiene que tener, en este caso, 4 años con la mantención del salario real, porque fue el planteo que se había realizado inicialmente por parte de la Cámara de un convenio a 4 años, y nosotros decimos mínimamente, como lo venimos haciendo de 2016, tiene que mantenerse el salario real dentro de la industria, que es una industria que ha venido creciendo. En ese entendido, nosotros creemos que el planteo y la cadencia de la recuperación de lo perdido que plantean las cámaras es muy lento, se sigue planteando 30 meses, nosotros decimos en 1 año y medio se puede recuperar lo que falta por recuperar, y que aparte de esto también nosotros seguimos diciendo que lo que plantea la Cámara en torno a las cláusulas de paz que nuestro Consejo de Salario ya tiene en virtud de solicitudes planteadas por las cámaras empresariales en los convenios anteriores, esas cláusulas de paz que hoy pretende la Cámara Empresarial, bueno, son nefastas. ¿Por qué? Porque plantean cláusulas de paz que no se han visto precedentes en los otros convenios salariales desde el 2005 para acá, cláusulas de paz que quieren poner en tela de juicio beneficios conquistados anteriormente en torno a las horas sindicales y a lo que tiene que ver con posibles ajustes de nuestro convenio salarial que queremos negociar en este momento. Bueno, en ese entendido nosotros creemos que hay que llegar a un acuerdo, hemos hecho una propuesta, hemos llegado al límite de lo que nosotros podemos avanzar y entendemos, tal como nos dijo el Ministerio, que cree que es coherente lo que nosotros estamos planteando, bueno, que debe llegarse a un acuerdo el día de hoy. Si no hay aceptación de esta plataforma que ustedes tienen, habrá paros, ¿se puede ver afectada el suministro de leche, por ejemplo? Bueno, lo que nosotros decimos es, si hoy no hay un avance, primero tenemos el plenario, que es el que va a resolver cómo continuamos, tenemos una resolución de Asamblea General de profundización de las medidas, pero que hoy están en suspenso. Y en ese entendido, claramente será el plenario que lo marque, pero a nadie se le ocurre que no estuviéramos el día de mañana explicándole a las trabajadoras y a los trabajadores en todas las industrias la situación que tenemos hasta el momento. Aparte de esto, tenemos que decir, nosotros intentamos siempre dejar todos aquellos cuidados que nosotros ponemos para la mantención de la remisión de la litro de leche fresca a la población y lo que tiene que ver también con la no pérdida de materia prima. Ahora, cuando se llega con lo que tiene que ver, por ejemplo, nuestro conflicto con Conaprole y sindicato de Conaprole, cuando se llega a un escenario de conflicto, ya las medidas no solo son sindicales, ¿no? Porque en el día de hoy, cuando se habla de las dificultades de la red de la leche que hubo la semana pasada, también ahí hay que decir que hay definiciones que son empresariales. Hay medidas en un conflicto que son empresariales. Y esas medidas empresariales también generan provocaciones y generan dificultades para el cumplimiento de lo que tiene que ver con el abasto de la leche a la población. El corte de las exportaciones por el conflicto de Rusia puede haber afectado a la industria y también esto puede estar incidiendo en la negociación de los consejos de salario. Bueno, no debiera estarlo porque estas dificultades las traemos de mucho antes. Las definiciones que la Cámara ha colocado las presentó mucho tiempo antes de que esto estuviera sobre la mesa. Al margen de eso, sin duda, son algún tipo de cuestiones y dificultades que se atienden y se entienden. Tampoco es el principal producto de exportación, ¿no? Por ejemplo, no estamos hablando acá en este caso de la leche en polvo, por ejemplo. Pero al margen de esto, como lo decimos, no ha estado esa discusión como parte central
del hecho del Consejo Salario. ¿Por qué? Porque los planteos de la Cámara de Industria Láctea vienen desde antes de que existiera esta dificultad, ¿no? Agradecemos a Enrique Méndez entonces, se está yendo ya para esta negociación, esperaremos el resultado y bueno, esperaremos el plenario de la Federación Láctea a ver qué resuelve. Muchas gracias, Luca. Volvemos a las repercusiones y a lo que pasó en el acto de ayer del Día de los Trabajadores, porque sobre el trabajo y la economía, el presidente de la Central Obrera, Marcelo Abdala, planteó propuestas en el acto del 1 de mayo, entre ellas subir las asignaciones familiares y de la tarjeta Uruguay Social, extender hasta fin de año los jornales solidarios y aumentar el salario mínimo nacional para revertir lo que definió como un modelo excluyente. Si crece el Producto Bruto Interno, pero se rebaja el salario y la parte de la torta en que participan trabajadores y uruguayos, y esto es muy importante, por esta vía, por la participación como salario o pasividades de trabajadores y jubilados, y por esta vía, múltiples sectores emprendedores que no tienen su suerte asociada a los precios internacionales de las materias primas y al mercado interno. Es dable pensar cuando esto sucede y al mismo tiempo crece la riqueza, crece la rentabilidad de los sectores agroexportadores o los maya oro, como gusta llamar algunos. Entonces, objetivamente, por la dureza y la frialdad de los datos de la realidad material que es económica, objetivamente se viene impulsando un proyecto de desarrollo, de crecimiento excluyente, concentrador de la riqueza y que exacerba la desigualdad natural en un régimen en donde los poderosos siempre van a tener mejores condiciones para reproducir y aumentar su ganancia que las grandes mayorías de nuestro pueblo. Y como cierre del Día Internacional de los Trabajadores, el ministro Pablo Mieres destacó que las cifras de seguro de paro, empleo y desempleo están mejor que en el año 2019 y anunció además la creación de empleos. La tasa de empleo registrada a comienzos de este año indica que prácticamente se ha alcanzado la recuperación de los puestos de trabajo perdidos durante el año 2020. Y además se estima que en el correr de este año se podrán crear alrededor de 40.000 nuevos puestos de trabajo en virtud de las expectativas de crecimiento de la economía, lo que nos permitirá recuperar buena parte, ya no de los perdidos en la pandemia, sino de los 50.000 puestos de trabajo que se habían perdido en el periodo de gobierno anterior, entre 2017 y 2019. Por su parte, la tasa de desempleo se ha situado desde fines del año pasado y durante el primer trimestre de este año en un promedio del 7,5%. Esta cifra es la más baja desde el año 2017, de modo que la caída del desempleo se ubica hoy en cifras mejores que en los años previos a la pandemia. Hay que recordar que la tasa de desempleo promedio en 2019 fue de 8,9%, y en febrero de 2020, último mes previo a la pandemia, había trepado al 10,5%. Y en otros asuntos también vinculados a lo que sucedió ayer en el Día de Celebración de los Trabajadores, le vamos a contar que hoy la secretaria general del PIT-CNT, Elvia Pereira, dijo que ya habían recibido a la madre de la joven accidentada en el parque eólico de Salto, que ayer reclamó desde el escenario respuesta a lo sucedido. Pereira dijo que entiende el dolor de la madre y que se la va a apoyar. Mañana el secretariado ejecutivo va a analizar la situación. Luego del discurso de la secretaria general del PIT-CNT, Elvia Pereira, subió al escenario de forma imprevista una señora que se presentó como Andrea Colombo, madre de la joven Martina Colombo, que falleciera el 7 de enero en un accidente laboral en un parque eólico de Salto. La madre dijo que desde la Central Obrera no se la atendió como ella esperaba. Una empresa multinacional que la mató en un campo eólico, el PIT-CNT no me atendió como tenía que haberme atendido y mi hija murió el 7 de enero. Fue la primer muerta trabajadora de este año.
de Género también estuvo allí entonces? La Secretaría de Género, que fue la secretaría que informa a la Secretaría General en su momento de este tema, ya había estado en contacto con la señora y con la Secretaría de Género del UNRWA también. Sí estuvieron. Tal vez para ella no fue suficiente. Vamos a estar con ella. Momento de hacer la pausa, volvemos enseguida. Bloque de MB Noticias y les contamos que entre el 10 y el 15% de niñas, niños y adolescentes están sufriendo acoso en centros educativos de nuestro país. El dato se conoció en el marco del Día Mundial contra el Bullying o Acoso Escolar que se celebra los 2 de mayo. La violencia a la que están expuestos niños, niñas y adolescentes se expresa de múltiples maneras y dentro del ámbito educativo, las situaciones de acoso u hostigamiento entre pares son las que se presentan con mayor frecuencia. El acoso tiene 3 características: un alumno es agredido por uno o varios alumnos, las agresiones son repetidas en el tiempo y debe existir una relación de poder asimétrica. Se precisa capacitación de los docentes sin duda, porque hay una naturalización y una relativización del tema, en esto que decíamos hoy, ¿no? De como siempre pasó, bueno, indudablemente todos crecimos en eso y de repente no vemos las consecuencias. Los estudios longitudinales que hay a nivel internacional muestran que hay consecuencias. Las víctimas de acoso escolar tienen una tendencia mayor por ejemplo, al alcoholismo, a revictimizarse, es decir, a buscar relaciones donde nuevamente son víctimas, por ejemplo, violencia doméstica. Y los acosadores lo mismo, ¿no? También una mayor tendencia a problemas en el consumo de sustancias, mayor tendencia a conductas antisociales y también a ser violento con su familia. La violencia contra niños y niñas es un fenómeno que impacta fuertemente en lo individual y social. Para desplegar todo su potencial, niños, niñas y adolescentes necesitan crecer en ambientes seguros, entre ellos el ámbito educativo. Elaborar un protocolo de intervención. Hay un mapa de ruta establecido por Codicen que habla de convivencia escolar, de cómo tratar la situación de violencia escolar, pero no hace un énfasis en las situaciones de acoso escolar, que es una situación específica de violencia escolar y que por lo tanto amerita una intervención también específica. No es lo mismo intervenir cuando un chico es víctima de una situación puntual de violencia que ante una situación de acoso escolar. Otros temas: la justicia intimó al diputado del Partido Comunista Gerardo Núñez a inscribirse en un programa para hombres que ejercen violencia. Según la resolución dictada por la jueza letrada Karen Cuadrado, Núñez se va a reunir en esta jornada con el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Núñez fue intimado por la justicia a participar del proyecto Dominó, una iniciativa de una ONG que trabaja con hombres que ejercen violencia de género. Por su parte, la mujer denunciante deberá concurrir a los servicios de atención psicosocial bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, la organización Como una Mujer o su propio prestador de salud. En su momento, a principios de marzo, una vez que la denuncia en su contra tomó estado público en las redes sociales, el diputado Gerardo Núñez se puso a disposición de la justicia y pidió licencia a su cargo en el Parlamento, en acuerdo con el Partido Comunista, que también convocó a la mujer denunciante para que haga sus descargos en los canales competentes. Ayer, al finalizar el acto del PIT-CNT por el Día de los Trabajadores, Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, confirmó que este mediodía recibirá al diputado Núñez para hablar sobre la situación. Nos vamos, nos reencontramos a las 19 horas en nuestra edición central. Que pasen ustedes muy bien.